organización, la invitación y a los que habéis quedado en la sala por aguantar hasta la última ponencia. Bueno, yo os voy a hablar de la innovación desde el punto de vista de la empresa, concretamente de la empresa LivaNova. Lo primero que sé innovador es el nombre, que para muchos aún os sonará un poco a chino, que no sabéis a qué nos dedicamos ni nada. Os voy a explicar un poquito de dónde sale este nombre, de dónde sale LivaNova, y luego pues hablaré un poco cómo estamos aplicando la innovación al desarrollo de productos y al desarrollo de nuevas tecnologías, con un par de casos concretamente. En primer lugar, pues bueno, a principios del año pasado, lo que hubo es en febrero una noticia en la que nos sorprendió a muchos. Había dos grandes compañías, una del sector cardiovascular, que es Sorin Group, que se dedicaba a los marcapasos, a los desfibriladores, por la parte de CRM y a la parte de cirugía cardiovascular, y otra empresa norteamericana que se llama Cyberonics, la cual se dedicaba a neuroestimulación. Concretamente tenían un producto muy pionero, que era la estimulación del nervio vago para el tratamiento de la epilepsia. Evidentemente, pues fruto de esta fusión sale una nueva empresa, que es la empresa que se llama LivaNova. El nombre viene de vida nueva, ¿no? De alguna manera. La empresa es de nueva creación, evidentemente, pero coge la herencia de estas dos compañías, con lo cual, aunque sea una empresa nueva con un nombre nuevo e innovador, ya que estamos en estas sesiones, digamos que aglutina un conocimiento que viene ya de muchos años, ¿vale? Sorin Group ya es una empresa con mucha trayectoria, por ejemplo, en la parte del CRM desde el año 1954, que lanzaron el primer marcapasos, con lo cual aglutina toda la experiencia de estas dos compañías. La parte de la innovación tecnológica de estas compañías pues está muy orientada a todo el tema de la insuficiencia cardíaca y de las arritmias dentro del mundo cardiovascular. Evidentemente, con la introducción de la empresa Cyberonics, realmente la fusión de estas dos compañías vino de que Sorin Group, que es la parte de la que yo vengo y es la que conozco, estaba investigando mucho por el tema de la insuficiencia cardíaca, y junto con la insuficiencia cardíaca pues empezó a fijarse en muchas otras comorbilidades que el hecho de tenerlas en cuenta pues podían ayudar un poco al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Daros cuenta que esto viene también un poco de cómo ha sido la evolución de la medicina. La medicina inicialmente, hace muchísimos años, pues digamos que el doctor tenía un conocimiento bastante elevado de lo que era su paciente y unos conocimientos bastante limitados de lo que eran las patologías. Luego, conforme va avanzando la tecnología y va avanzando la civilización, digamos que la medicina avanza hacia una superespecialización, en la que el médico tiene muchísimos conocimientos de una determinada patología, pero pierde esa visión general del paciente. Entonces, eso es lo que intentamos desde LivaNova, pues dar herramientas para que no se llegue a perder esa visión de cosas que podrían estar interrelacionadas. Al final, el paciente no es un conjunto de compartimentos independientes, sino que son compartimentos que muchas veces están interrelacionados. Yo siempre hago, luego lo comentaré también con uno de los ejemplos, es si uno está en casa, está en el salón y de repente ve una humedad, tiene dos soluciones. Una es todos los años pintar la pared, digamos, y todos los años volverá a salir la humedad, con lo cual estará gastando unos recursos que muchas veces son necesarios y se podrían emplear en otras cosas, mientras que la otra solución es llamar al vecino y mirar qué hay al otro lado de la pared y ver qué está pasando realmente, ¿no? Buscar un poco cuál es la causa y realmente aplicar los recursos adecuados para darle la solución adecuada, ¿no? Pues esto es un poco lo que se intenta ver teniendo esa información que ya hemos visto en las ponencias de esta mañana y en las de ayer, que muchas veces estamos sobredimensionados con toda la información y necesitamos un poco clasificar y saber en qué información nos tenemos que fijar. Bueno, esta compañía, pues entonces, con la fusión de estas dos compañías se crean tres líneas de negocio. Por una parte está la parte de cirugía cardíaca, en la que somos líderes en máquinas de corazón-pulmón, en oxigenadores. La parte de neuromodulación, que ya he dicho que principalmente son pioneros en la estimulación del nervio vago para el tratamiento de la epilepsia, pero que tienen otros proyectos también relacionados con la insuficiencia cardíaca, y es lo que ha motivado un poco esta fusión para conseguir esas sinergias para futuros proyectos y futuros desarrollos. Y luego la parte de CRM, que realmente es la que yo represento, en la que pues, es bastante innovadora y bastante disruptiva, porque muchas veces pues, somos esa compañía que está haciendo cosas que las demás ni siquiera han oído hablar y que muchas veces pues, nos cuesta el poder transmitir, y que agradezco pues, que tengamos esa posibilidad aquí en este foro de poder compartir con vosotros. ¿Vale? Entonces, básicamente el resumen de todo lo que he dicho es la innovación que estamos haciendo en el desarrollo, es ampliar esa visión periférica digamos, del tratamiento, ¿no? Por una parte, podríamos ver aquí un ejemplo, es el tema del sistema Sonar. El sistema Sonar está orientado a la resincronización cardíaca.
Digamos que el problema de la insuficiencia cardíaca tiene uno de los tratamientos, que es el tratamiento mediante resincronización cardíaca, estimulación en 3 cámaras y haciendo que éstas se sincronicen. Muchas veces, como el tratamiento es un tratamiento eléctrico, porque se ha planteado desde el punto de vista eléctrico, digamos, se está mirando lo que son señales eléctricas del corazón, pero no hay que olvidar que al final el corazón es una bomba hidráulica, ¿no?, que sirve para mover toda la sangre en el corazón. Entonces, realmente el problema de la insuficiencia cardíaca muchas veces es un problema hidráulico y le estamos intentando dar soluciones desde el punto de vista eléctrico, que muchas veces no tenemos ese feedback de qué está pasando a nivel hemodinámico o a nivel mecánico en el corazón. Entonces, bajo este planteamiento, la compañía Sorin Group, y ahora LivaNova, evidentemente, desarrolló el sensor Sonar. El sensor Sonar básicamente es un sensor piezoeléctrico, ¿vale? Lo que hace es medir vibraciones del corazón. Al final, las vibraciones es una señal mecánica. Esta señal mecánica que registra el sensor que está alojado en el cable de la aurícula, digamos, lo que hace es que saca una señal muy parecida a lo que serían los ruidos cardíacos. Si nos fijamos directamente en el primer ruido cardíaco está muy relacionado con la eficiencia hemodinámica de esa bomba que intentamos reajustar, digamos, ¿no? Entonces, se hicieron varios estudios y se vieron que este sensor, la señal que daba, realmente si la bomba estaba funcionando mejor, la señal aumentaba, y si la bomba estaba funcionando peor, la señal disminuía. Muchas veces también la bomba son 4 cámaras. Cuando planteamos el tema de la sincronización desde el punto de vista eléctrico, la mayoría de los algoritmos se fijan más en todo lo que sería el QRS, digamos, que el QRS se está fijando sobre todo en lo que son los ventrículos y sobre todo buscando la eficiencia de una de las 2 cámaras, que es el ventrículo izquierdo. Evidentemente que el ventrículo izquierdo dé el golpe de una manera muy síncrona y muy fuerte es algo deseable, pero también no hay que perder de vista de que ese ventrículo tiene que estar lleno y de que las válvulas se tienen que haber cerrado, con lo cual realmente lo que necesitas es la sincronía de las otras 4 cámaras. Si la naturaleza hubiera visto que esas otras 3 cámaras no servían para nada, yo creo que al final se hubieran atrofiado de alguna manera, ¿no? Entonces, si están ahí realmente es porque están contribuyendo en algo, ¿no? Entonces, el sensor este que ya hemos visto, que da un valor que nos ayuda a que si el corazón está funcionando mejor es una amplitud mayor y si el corazón está funcionando peor es una amplitud inferior, digamos que lo único que teníamos que hacer era integrarlo en el sistema y desarrollar un algoritmo en el que semanalmente lo que hace el dispositivo es hacer un barrido de todas las combinaciones de estimulación que pueda tener el dispositivo y quedarse con la que da el mejor valor desde un punto de vista hemodinámico. Esto que hace que el corazón, conforme va funcionando mejor, digamos, va teniendo un remodelado y ese remodelado se va aprovechando ese cambio de parámetros que va necesitando porque el propio algoritmo lo que hace es semanalmente reajustarse, digamos. Evidentemente todo este concepto es muy bonito y muy idílico, hay que ir a la parte real, ¿no? Y gracias a eso, pues la compañía hizo el estudio RESPOND, del cual se presentaron los resultados preliminares este mismo año en el HRS. Los resultados son, bueno, el estudio es un estudio de seguimiento a 2 años y los resultados que se han presentado son a 1 año. El estudio lo que buscaba era la seguridad y eficacia de este sistema, la seguridad en cuanto a lo que es el implante al final es un cable auricular un poco especial, porque en vez de tener una fijación activa retráctil, que es lo que ahora está más utilizado, lo que es más utilizado, digamos que por el hecho de llevar el sensor en la punta, requiere una fijación activa no retráctil, que va protegida con un azucarillo. Entonces se quería ver la seguridad de ese sistema distinto de implantación y en cuanto a la eficacia lo que buscábamos era un criterio de no inferioridad frente al grupo de control. El grupo de control inicialmente se quería que fuera la práctica habitual, pero al ser un estudio multicéntrico, internacional, aleatorizado, digamos que la FDA nos obligó a que realmente dentro de la práctica habitual había que compararse directamente con lo que ellos consideraban la mejor práctica, que era la optimización por eco tras el implante. Bueno, aquí tenemos el estudio, como he dicho, es un estudio internacional, multicéntrico, aleatorizado, prospectivo, doble ciego. Digamos que fue en 125 centros de Europa, Estados Unidos, Australia, y como he dicho, pues el seguimiento fue a los 2 años. Este es el flujo de pacientes, se incluyeron 1039 pacientes, era un estudio 2:1, y como he dicho, pues era comparar directamente la optimización sistemática y automática del sonar con lo que sería una implantación y optimización por eco tras el implante, digamos.
El objetivo primario era la no inferioridad con respecto a la proporción de respondedores, basada en el conjunto de criterios que ahora veremos a 12 meses. El criterio de seguridad era la ausencia de complicaciones entre 0 y 3 meses y las crónicas de 3 a 12 meses. Y luego había una serie de objetivos secundarios, digamos, de los que aquí pues, os muestro algunos. Es curioso ver que en todos estos estudios hay bastante diferencia en la definición de lo que es un respondedor y de lo que es un no respondedor. Evidentemente es un consenso que aún no se ha alcanzado. Aquí se decidió por un criterio que es bastante riguroso. Digamos que para que un paciente fuera respondedor debía de estar todo un año sin ningún tipo de evento relacionado con la insuficiencia cardíaca, sin muerte, habiendo mejorado su clase funcional, su clase etnia y los parámetros de calidad de vida. Y como veis, eran dos criterios ciegos. Esta es la población. A destacar pues, que los pacientes que se incluyeron eran casi todo de clase 3, ¿vale? El resto pues son. Y estos son los resultados. El primer resultado es el de seguridad. Realmente este cable no ha demostrado ser un cable peor que lo otro que se pudiera implantar, digamos, todo lo contrario, como veis son unos resultados muy buenos. Yo he estado en algún implante y la verdad que para mí ha sido un cable que me da mucha fiabilidad, porque la forma de enroscar la hélice, muchas veces con la hélice retráctil, no tienes el feedback de si la hélice se ha clavado o no, el único feedback que tienes es si la hélice ha salido o no. Con este cable, en el momento en que la hélice se ha clavado en el tejido, digamos, tú ya ves cómo el cuerpo del cable empieza a moverse, digamos, y ya tienes ese elemento fijado, con lo cual a mí me daba mucha seguridad en el momento del implante, como técnico, claro. Luego, con el criterio de eficacia, se demostró de una manera significativa que no había inferioridad, incluso la tasa de respondedores era ligeramente superior con el sonar con respecto al grupo control, que ya he dicho que no es la práctica habitual, sino que es una práctica incluso un poco mejorada a la habitual. Y bueno, aquí otra manera de verlo, porque realmente esa no inferioridad tenía cierta tendencia. Había un test de superioridad entre los objetivos secundarios que no llegó a dar significatividad, pero que bueno, que estaba bastante cerca y como veis el intervalo de confianza pues tenía cierta tendencia hacia la superioridad. Si lo comparamos por subgrupos, otro indicio que nos da de que el sistema posiblemente esté funcionando de una manera bastante mejor que los sistemas habituales, es el hecho de que si nos fijamos en los subgrupos de historial de FA o de disfunción renal, este grupo de pacientes que podríamos decir se asocia a los pacientes que en peor estado estaban, después de un año realmente sí que habían dado una superioridad significativa, digamos. Es decir, para hablarlo un poco en cristiano, digamos, los pacientes que peor estaban se vieron más rápidamente beneficiados de la diferencia entre una tecnología y la otra. Aquí es otra manera de verlo. Evidentemente también salía mucho más significativa la tasa de respondedores en estos dos grupos de pacientes. Y luego el resultado que hasta ahora, con estos resultados preliminares a un año, más nos motiva a nosotros a seguir con toda esta tecnología y seguir investigando y seguir desarrollando, es que simplemente a un año se consiguió un resultado significativo en la reducción del riesgo de hospitalización del 35%. La hospitalización en estos pacientes es el mayor factor de gasto, digamos, sanitario, con lo cual una reducción del 35% es una reducción en cuanto a calidad de vida del paciente, aumenta la calidad de vida del paciente, y en cuanto al consumo de recursos es un ahorro bastante importante, digamos. En conclusión, la tecnología esta innovadora, disruptiva, que presenta una empresa con un nombre tan innovador como LivaNova, es una tecnología que es segura, es una tecnología que ha demostrado no ser eficaz, incluso con cierta tendencia, me atrevería a decir, a la superioridad, ya veremos en los resultados a los 2 años, y que bueno, que principalmente de momento pues lo que podemos decir es que a los pacientes que lleven este tipo de dispositivos lo que les estamos haciendo una mayor calidad de vida por el hecho de la reducción en el tema de las hospitalizaciones y sobre todo un ahorro en el gasto sanitario. Otro de los casos en el que me gustaría centrar en cuanto a la gestión de comorbilidades es directamente con el tema de los pacientes portadores de marcapasos. Una de las comorbilidades que habíamos visto antes era el tema de la apnea del sueño, y os he puesto el ejemplo este de si estás sentado en tu comedor y ves una humedad, pues estás dándole ahí tratamientos, digamos, de pintura y de eso, y hasta que no vas y te vas a la habitación de al lado o al vecino
y miras a ver qué está pasando por el otro lado, pues muchas veces no estás dando con la solución, ¿no? Esto es un poco lo que pasaría entre los pacientes que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular y que además está presente la apnea del sueño. Estamos ahí haciendo ablaciones, estamos dándole tratamiento farmacológico y muchas veces ni siquiera nos hemos parado a mirar si estos pacientes realmente tienen algo más que pueda estar haciendo empeorar esa condición, ¿no? Lo que sería la fibrilación auricular, igual que en los pacientes de insuficiencia cardíaca. Además, la apnea del sueño es como el gran iceberg del que de momento solo conocemos la punta. La compañía se metió en todo este tema de la apnea del sueño porque investigando dentro de la insuficiencia cardíaca había una ventanita que ponía apnea del sueño, la abrieron y vieron que es un mundo inexplorado, digamos, y la compañía además pues, se está planteando muchos proyectos de innovación y de desarrollo en cuanto a lo que sería incluso tratamientos de esta patología. Como veis, es bastante prevalente en la población general, está muy relacionado con todo el tema de la cardiología. La hipertensión está presente en el 80% de los casos, en fibrilación auricular en el 60%. Además, aumenta mucho los riesgos y lo que son las ineficacias en los tratamientos de todas estas patologías. Y bueno, además de una necesidad clínica, pues siempre hablamos de la necesidad económica. Evidentemente, si estamos haciendo una serie de tratamientos sobre un paciente que no nos están llevando a nada porque no estamos teniendo la visión global de lo que realmente le pasa al paciente, pues todo eso son ineficacias e ineficiencias que al final repercuten en un gasto superior y quizá innecesario, ¿no? Si nos centramos en los pacientes portadores de marcapasos, estos pacientes además, por ser pacientes cardiológicos, digamos que tienen todas estas comorbilidades, digamos, y entre ellas pues aparece la apnea del sueño, que está íntimamente relacionada con todas las demás, como estamos viendo. En Sorin Group, en aquel momento, ahora LivaNova, los marcapasos, todas las familias de marcapasos han contado con un doble sensor para lo que sería el ajuste de la frecuencia. Y entre este doble sensor teníamos por un lado el acelerómetro típico que tienen prácticamente todos los marcapasos y un sensor de ventilación minuto. El sensor de ventilación minuto que hasta ahora utilizábamos para el ajuste de la frecuencia, lo que hace es, básicamente es un sensor que está monitorizando la respiración. Bueno, pues si ese mismo sensor, en vez de utilizarlo para el ajuste de la frecuencia cardíaca, lo que hago es monitorizar durante un determinado periodo por la noche cuántas pausas y cuántas reducciones de ventilación tiene el paciente, ya estoy consiguiendo una información adicional que, aunque parezca que inicialmente no tiene ningún tipo de interés para el cardiólogo o para el clínico que esté siguiendo el marcapasos, pues quizá en un futuro le pueda ayudar a que por lo menos pueda orientar ese paciente hacia algún tipo de tratamiento adicional además del que ya le estamos dando, ¿no? Evidentemente, pues como he dicho antes, todo esto es muy bonito, pero había que demostrarlo. Para ello se hace el estudio DREAM. En el estudio DREAM es un estudio que también buscamos demostrar la sensibilidad y el valor predictivo positivo de este algoritmo, del algoritmo SAM, que utiliza este sensor para sacar ese valor de lo que serían las alteraciones respiratorias del paciente durante la noche. Se hizo con 40 pacientes y se comparó directamente con lo que era el gold estándar en la medición de este tipo de trastornos respiratorios, que es la polisomnografía. El resultado es bastante lineal en estos 40 pacientes y lo que vimos es que realmente este algoritmo lo que nos ayudaba es, definiendo un umbral que desde el punto de vista de la neumología está en un IAH superior a 30, a partir de un índice de apnea y hipoapnea superior a 30, el paciente tiene, digamos, un síndrome de apnea del sueño severo, para nosotros correspondía con un umbral de 20, ¿vale? Además ha demostrado tener una sensibilidad y una especificidad de un 88%, como veis, bastante buenas para lo que es un marcapasos que realmente no está diseñado para ello y que al fin y al cabo lo que te da es un punto de vista bastante acertado de la otra patología que podía estar relacionada con la condición de este paciente desde el punto de vista cardiológico. El marcapasos además te da una información, lo bueno del marcapasos, y aquí es una de las cosas bastante curiosas, ¿no? Que cuando presentamos esta información desde la compañía lo que estamos viendo es que evidentemente esta información no le sirve de nada desde el punto de vista cardiológico si no tienes el apoyo de los neumólogos. Entonces lo que estamos haciendo es muchas presentaciones conjuntas, digamos, entre cardiología y neumología. La respuesta normal del neumólogo es, pero esto es un marcapasos, ¿lo puedo utilizar yo? ¿No lo puedo utilizar? ¿No? Porque a ellos les viene muy bien. Ellos, el gold estándar, como he dicho, es la polisomnografía. La polisomnografía es una prueba que se realiza en una noche, que tiene que pasar el paciente en el hospital, lleno de electrodos por todos lados, porque tiene electrodos y sensores por todos lados, y la verdad que es una situación bastante incómoda para que un paciente pueda conciliar realmente el sueño y se le pueda hacer una prueba en condiciones. Si lo miramos desde el punto de vista del marcapasos, el marcapasos solo recoge un valor, digamos,
pero es un valor que se recoge en unas condiciones óptimas. El paciente está en su casa, lleva implantado un dispositivo con el que puede hacer totalmente vida normal, y este dispositivo lo que hace es que todas las noches registra un índice que nos da una idea de lo que sería el nivel de trastorno respiratorio que tiene este paciente por la noche. Y como vemos en este ejemplo, pues estos son los datos que te da el marcapasos. Cada una de las columnas moraditas es el índice que tendría este paciente de alteraciones respiratorias, y luego toda esta información además la podemos comparar con el resto de datos que tenemos en el marcapasos, como por ejemplo en este caso comparado directamente con la carga rítmica en la aurícula, con lo que hemos visto antes que estaba bastante relacionado. Bueno, esto tampoco me voy a alargar más porque esto no era una presentación directamente, sino era una presentación más de innovación. En resumen, lo que quería comentaros era eso, la innovación tal y como la estamos orientando desde el punto de vista de la compañía, es una innovación de amplitud de miras, de ampliar esa visión periférica de lo que es el tratamiento habitual. Muchas veces nos centramos en los datos que siempre nos estamos y le estamos dando vueltas siempre a lo mismo, y muchas veces dando un paso a un lado y mirando un poco lateral, pues tenemos una información adicional que nos puede dar mucho valor. En este caso hemos visto dos maneras de utilizar dos sensores distintos, en uno para mejorar un tratamiento directamente de una manera automática, con lo cual no requiere ninguna intervención adicional por parte del clínico, pero en la otra realmente lo que estamos es consiguiendo una información adicional que evidentemente si luego no tenemos la aportación y la integración, es decir, muchas veces es lo más difícil, la comunicación entre servicios, ¿no? Requeriría la implicación de que se hablara cardiología junto con neumología, y que bueno, que esa es la tarea que nos queda ahora por hacer, el desarrollo de ese flujo de pacientes, digamos. Muchas gracias.